Hola Julián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué más, profe? ¿Cómo va? Muy bien Julián. Y vamos a darle tiempecito a Jader para que se conecte, listo. Hola Julián, ¿se está desconectando tu dispositivo? Profe, le estaba no sé si me alcanzó a escuchar. Lo que pasa es que me aparece en la pantalla en estos momentos como si todavía me estuviera conectando a la reunión. De hecho, me dice conectando. No me aparece la pantalla pues cuando ya uno entra normal. Ya. Bueno, después de que estés acá conectado, voy a proyectar la diapositiva para el día de hoy para ver si te llega bien. La idea es que te llegue bien. Veamos a ver. Julián, ¿ustedes están en parcial con los otros profesores esta semana? Eh, Profe, solo tuvimos un parcial con el profesor de ayer, pero esta semana no hemos tenido, creo que son la otra semana que van a programar. No, es la semana más arriba. Te pregunto porque los compañeros tuyos del semestre, de tercer semestre, me estaban diciendo que ellos esta semana habían recibido y habían hecho parciales. Pero la semana de parciales, según lo que me habían pasado a mí, era dentro de 2 semanas. No sé por qué hay los profesores haciendo parciales. Y lo que pasa es que la clase de ayer eh, Ujú. se finalizó el curso el día de ayer con ese parcial y vamos a Mm, empezar clase con con otro profesor. ya, ahora sí tiene toda Porque- explicación. sí, porque los demás profesores no, como le digo, no han hecho parcial de este corte. ¿Y de qué fue el módulo de la clase de ayer? ¿Cuál fue el módulo que ya terminaron? Control y procesos logísticos. Mm, ok. ¿Han tenido de pronto alguna temática relacionada con lo que con lo que hemos dado hasta este punto aquí en importación, exportación o nada en absoluto? No, profe, así relacionado de pronto con esta clase no hemos tenido otra clase así. Ok.
si le habrá pasado a Jader. Voy a intentar llamarlo para ver. ¿Y tú? Ahí, ahí le ¿Qué pasa? mandé, ahí le mandé por WhatsApp como aparece en estos momentos. O sea, yo lo estoy escuchando a usted como si estuviera en la clase, pero en la pantalla me aparece como si estuviera en la sala de espera. O sea, todavía no te aparece lo que estoy proyectando, ¿no? No, no, me sale así como le mandé en la imagen. Bueno, lo que podemos ¿Será hacer de que pronto. Si, si quieres, si quieres te desconectas o si quieres te voy mandando pantallazos para que vayas haciendo las diapositivas. Sí, exacto, desconéctate si exacto, quieres. puede ser? Ujú. Sí, voy a reiniciar también el celular de pronto Listo, para... listo, listo. Bueno, la clase
La clase está un poco demorada porque apenas hay dos compañeros, dos estudiantes que se conectan acá a la formación y uno de ellos no se ha conectado. Lo estuve llamando dos veces, pero nada que llegue. Y el otro estudiante está teniendo problemas con su dispositivo, entonces está intentando conectarse. Mm, Voy a intentar dar la clase, pero, pero va a ser un poco complicado, ¿no? Hola Julián, ¿ya mejoró? Sí, profe, ya ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, Julián, yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez has tenido de pronto una formación sin Jader o siempre están los dos? Disculpe, profe, me repite la pregunta que fue. Sí, bueno, tú sabes de que en este grupo pues apenas ustedes son dos estudiantes, entonces te hago una pregunta, si es la primera vez que de pronto vas a recibir una formación tú solo o... No, profe, nosotros en las primeras clases tuve una clase yo solo con la clase de viernes. Porque a veces tuvo un problema con el celular y no se pudo conectar. Y el martes, Jader dio media clase sin mí porque se me presentó un inconveniente y me tocó conectarme tarde. Ya, ya han pasado como varias clasitas. Ok, bueno, entonces vamos a sacarle un poquito de provecho a esta formación. De todas formas, tú sabes de que esto está siendo grabado y después Jader puede revisar entonces lo que vimos en el día de hoy, ¿cierto? Entonces, yo por ahí les había dejado a ustedes una actividad. Obviamente no vamos a ver la de él porque vamos a darle la oportunidad para que no pierda la nota de él para la próxima semana que él haga su exposición. Pero sí podemos aprovechar de pronto contigo y de pronto revisar y profundizar mucho más en tu temática. Listo, profe. Listo. Eh, yo publiqué las diapositivas hace poquito en la plataforma. No sé si de pronto las podemos proyectar para Sí, ir socializando. ya, ya la voy a buscar. La voy a buscar.
Ayer me pasó exactamente lo mismo, que no sé por qué no me deja abrir un archivo de PowerPoint que me envían. No entiendo por qué. Ay, yo lo descargo. Voy a cambiarle el ¿Será nombre que de para... pronto se está descargando en otro formato? Voy a cambiarle el nombre para ver. Mm, Microsoft PowerPoint. Está bien. ¿Tú tienes alguna manera de proyectarlo, Julián? Disculpa la molestia, pero no sé por qué no lo puedo abrir acá. De pronto Eh, las versiones no son compatibles, no sé. y déjenme un segundo, lo descargo acá en celular y lo proyecto. Listo. Ok, Julián, creo que ya encontré la manera. Sí, sí, se pudo. Sí, me Ah, sí. metí por acá por internet. En Ah, internet correcto. puse, me vine bueno, a PowerPoint en internet y abrí el archivo. Listo. Bueno, profe, yo quise de pronto dar un pequeño concepto de TLC antes de empezar con la temática. Era como para también poner contexto a Jader, pero bueno, igual le voy a dar concepto aunque ya lo sepa. Tratado de Libre de Comercio es un No, no, no. acuerdo. Y Julián, recuerda de que esta clase es grabada y Jader, si no quiere de pronto atrasarse, va a tener que revisar la clase. Además, esta temática va a salir en el parcial. Es Ah, normal, alguien correcto. posible estudiar aquí. Listo. Vale, entonces, tenemos que un TLC es la sigla de Tratado de Libre Comercio, es un acuerdo comercial que tienen dos países para acordar las concesiones de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Estos forman parte de una estrategia comercial de largo plazo que busca consolidar mercados para los productos colombianos con el fin de desarrollar una oferta exportable competitiva que a su vez genere más y mejores empleos. Esto como todo tiene que ser muy manejable, muy a detalle, porque así como puede ser una ventaja, al final del ejercicio también puede convertirse en una desventaja. Entonces ya más adelante de pronto vemos un poquito más ese detalle. Listo. Entonces, me colabora por fe con la siguiente diapositiva. Sí, señor. Eh, eh, Específicamente vamos a hablar de TLC de Colombia con Japón. Eh, las negociaciones para el AAE, que es el Acuerdo de Asociación Económica con Japón, inició formalmente en diciembre de 2012. Ambos países adelantaron un estudio conjunto sobre la posibilidad de que esta negociación se diera.
se enmarca más que todo en la estrategia de acercamiento a Asia que viene desarrollando el gobierno nacional y significa una gran oportunidad para Colombia. Todo esto porque todos sabemos que Japón es un país con el cual se ha estrechado considerablemente sus relaciones comerciales en la última década, pues ha logrado triplicar sus exportaciones, eh, pasando de 165 millones de dólares que exportaban en 2001 a 528 millones en 2011. Entonces, yo quise hablar también un poco sobre el tema de Japón. Japón, como unos daticos que me parecieron interesantes. Japón fue la tercera economía en el mundo en 2018, después de los Estados Unidos y de China. Generó un PIB corriente de 4.971.000 millones de dólares, un poco claro, representando el 5.9% del PIB mundial. O sea, tiene un alto poder adquisitivo. Su PIB per cápita alcanzó los 39.304 dólares, similar al representado por Emiratos Árabes y, y Emiratos Árabes y Nueva Zelanda. El sector primario de la economía presentó el 3.6% del PIB. El té y el arroz son los dos productos agropecuarios más importantes del país. El sector agrícola está subsidiado y emplea a cerca del 3% de la población activa. Y el sector secundario participó el 25.7% de este PIB. El sector industrial, pues sabemos que ese es el fuerte de este país. Está muy diversificado, desde productos como el acero, papel, hasta bienes de alta tecnología. Japón es líder en sectores como el automotor, es el tercer mayor productor. Sector como la robótica, la biotecnología, nanotecnología y energía renovable. El sector industrial emplea cerca del 23% de la fuerza laboral. Este sector aportó el 70.8% del PIB. O sea, sabemos que eh, Dale, continúa, continúa. sabe que pues Japón en este sector pues es muy fuerte y lo hemos reflejado en esta cifra, sobre todo en este campo, en el sector terciario. Entonces, para resumir, en la siguiente diapositiva tenemos Sí. como un Ah, poquito antes, resumido. antes de pasar un poquito y que no se nos pase por alto, de pronto estamos hablando de un país que básicamente basa su Producto Interno Bruto en el sector industrial, con un país como Colombia que basa su Producto Interno Bruto con el sector agrícola, ¿no? Con la economía primaria. Es correcto. Y ahora más adelante que veamos como lo que nosotros exportamos y lo que nosotros importamos de allá, ahí vemos este cruce que usted está manifestando acá en este comentario. Entonces, tenemos que Japón es un país dinámico en el comercio exterior. Fue el cuarto país en importancia de valores exportados e importados de bienes en 2018. En ambos casos superó los 700.000 millones de dólares. Entonces, en el comercio de servicios se ubicó entre los 10 más exportadores e importadores del mundo. El 1 de febrero de 2019 hubo un acuerdo muy importante con la Unión Europea que permitió una mayor dinámica comercial. Entonces, en la cuenta corriente de la balanza de pago fue supera, superavitario en el equivalente al 3.5% del PIB. Entonces, seguimos de pronto con los acuerdos comerciales que tiene Japón. Lo vemos en la siguiente diapositiva. Japón, en el momento pues, de esta captura, tenía acuerdos o tiene acuerdos comerciales con Singapur, México, Malasia, Chile,
Tailandia, Indonesia, Brunei, Filipinas, Suiza, Vietnam, India, Perú, Mongolia, Australia y pues con nosotros Colombia, que en ese momento estaba en negociación, pero ya ahí estamos como en esa corchada también. Entonces, en la siguiente vemos todo el tema de las ventajas y desventajas. Este, bueno, yo estuve haciendo varias investigaciones y la que me pareció pronto como un poco más concreta fue en este blog, donde son comentarios pues, de expertos en todo este tema de tratado. Y en las ventajas tenemos a Adriana Roldán, que es coordinadora académica del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad de AFIT. Ella explica que los japoneses tienen como un concepto diferente con el tema de los tratados de libre comercio. Ellos lo ven como acuerdos de asociación económica, que era lo que estábamos hablando anteriormente, que van más allá de la libre movilidad de bienes y servicios. Ellos ven más que todo como una cooperación. Sí, ellos tradicionalmente son los grandes cooperantes del mundo, pues destinan un porcentaje importante de su capital a la ayuda oficial al desarrollo. Eso por un lado. Entonces, Adriana asegura que Colombia podría beneficiarse de la ayuda que Japón le asigna a otros países y adicionalmente, pese al déficit comercial que mantiene con este país, podría encontrar una oportunidad grande de entrar a este mercado, que pues implica tener productos de valores agregados y competitivos para el consumidor japonés. Y del otro lado de la balanza, en las desventajas, tenemos que los análisis sugieren que la principal desventaja sería el déficit de exportaciones, ya que Japón nos envía todo este tema de vehículos electrodomésticos y nosotros mandamos el 70%, o sea, el 70% de lo que mandamos es café. Entonces, ahí vamos entrando un poquito a lo que usted estaba comentando ahorita. Entonces, también tenemos un comentario de Ricardo Bonilla, que es coordinador del Observatorio de Coyuntura Socioeconómica de la Universidad Nacional. Él dice que las relaciones comerciales con Japón son débiles, pues en general solo le compran a Colombia café y esmeralda, por lo que dice que el interés de Colombia en ese país es ampliar la oferta exportadora y asimilar tecnología. Entonces, él dice también que debido a todo este tema de crisis mundial y todo esto que está pasando internacionalmente, eh, eh, Colombia ya no se le considera un país tan pobre. Entonces, de pronto estas ayudas, esta cooperativa, eh, ya no le va a llegar de pronto tanta plata a Colombia en este sentido, pues porque ya no lo están viendo como un país tan pobre. Ya Colombia visualmente lo ven como un país un antín más, a diferencia de años anteriores, un poquito más desarrollado. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver los principales productos de exportación de Japón. Tenemos con el 13.4% de participación todo el tema de automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas. O sea, aquí este es el que en el 2018 pues era el que más participaba, el 13.4%. Tenemos también que le siguen las partes y accesorios de vehículos automóviles, circuitos electrónicos integrados, máquinas y aparatos utilizados exclusivos principalmente para la fabricación de semiconductores en forma de monocristales, perfimes u obleas, wafers. Todo el tema de aceites de petróleo mineral biluminoso, máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos de la partida 84.42, vehículos automóviles para transporte de mercancía y de último, con el 0.9% de participación tenemos partes identificables como destinadas exclusivas principalmente a los motores de las partidas 84.7 y 84.08.
Entonces, si nos damos cuenta, la mayoría de los productos que exporta Japón se van más que todo al sector automotriz. O sea, el fuerte de ellos, o sea, indudablemente, y se ratifica nuevamente que es dentro del sector industrial, la parte automotriz. Y en la siguiente diapositiva tenemos los principales productos de importación. Entonces, aquí tenemos que ellos importan mucho, con un 10.8%, todo el tema de aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, perdón, gas de petróleo y demás hidrocarburos. Se me hizo, no sé, de pronto un poco extraño, no sé si de pronto usted tiene conocimiento, ¿sabe? Aquí en el tercer producto de los principales que importa, tenemos los teléfonos, incluidos teléfonos móviles, celulares y de las otras redes inalámbricas. Entonces se me hizo de pronto un poco raro ver ese producto ahí, pero bueno, o sea, ahí está con un porcentaje del 3.5%. También tenemos que importan mucho circuitos electrónicos integrados, aceites de petróleo, medicamentos, máquinas automáticas para tratamiento y procesamiento de datos, automóviles de turismo, minerales de cobre y subconcentrados, minerales de hierro y subconcentrados, y con el 1% al final tenemos el tema de hilos, cables y demás conductores aislados para electricidad. Eh, Mira el tema, Julián, el penúltimo, sangre humana. y Sangre también se me hizo súper raro, sangre humana y también sangre animal. No sé qué uso le darán a eso. Sí, ya de pronto para opinar con fundamento en los mercados, pues tú sabes de que, o sea, nosotros que de pronto no somos especialistas en el tema, no podríamos abordarlo pues con toda seguridad y con argumentos bastante fuertes. Pero básicamente si nosotros miramos así a grosso modo, ellos estoy así acá con el tema, o sea, como ellos exportan, entonces lo que deben importar debe de pronto tener relación en algo. Mira, a pesar de que ellos vienen y exportan vehículos de turismo, ellos también importan eso. De pronto, ¿para qué lo hacen? Podría ser un estudio de la tecnología con respecto a los otros países, de pronto para ver qué están haciendo nosotros que no estén haciendo ellos. Eso también podría aplicar en el tema de los teléfonos. Aunque importan, de pronto no importan tanto. Bueno, ya tendríamos que ver el volumen como tal. Pero sí hay que ser conscientes de que ellos saben que a pesar de que son muy buenos en el tema de tecnología y en el tema de automotores, no, de pronto no se la saben toda, por decirlo así, y siempre van a estar haciendo como una evaluación de mercado a nivel mundial para ver cómo están. Correcto, es correcto, sí. No, y sí, y que puede ser por muchas razones. Puede ser porque de pronto o necesitan ese mercado o de pronto están buscando otras opciones, así como usted dice. Entonces varía mucho. A mí se me hizo como muy extraño y que estuviera ahí dentro de las primeritas, pero bueno, igual eso varía mucho. Entonces, ya en la siguiente diapositiva tenemos los principales sectores en el 2019 de exportaciones e importaciones. Dentro de las exportaciones, ya como lo veníamos diciendo, tenemos café, carbón, flores, ferroníquel, metalurgia y el resto es el 12.8%. Entonces, dentro de las importaciones que nosotros tenemos allá con ellos, está de primero con el 35.3% todo el tema automotor, luego le sigue maquinaria y equipo, metalurgia, que ahí se hace como un factor común tanto en exportación como en importación, química básica, plástico, y ya el resto solo tiene, o sea, los demás productos solo participan el 1.7%. Entonces vemos de pronto ese contraste que usted había dicho en un principio, lo vemos aquí como resumido en este cuadro. Sí, a Colombia,
bueno, un país que de pronto no cuenta con ese recurso humano y con esa tecnología como la es la de Japón en cuanto a las especializaciones que ellos ya tienen y las experiencias que ellos ya tienen en el sector automotriz. Obviamente, si Colombia quisiera capacitar a su recurso humano y de pronto montar esa gran infraestructura que se necesita para el desarrollo en esa parte de la economía, sería algo, pues primero que toma mucho tiempo. Segundo, sería muy costoso, ¿cierto? Entonces, como tú lo estabas diciendo muy bien, todos los países, y Colombia no es ajeno a eso, se han venido desarrollando a nivel mundial gracias a los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio mucha gente no lo apoya simplemente porque consideran que es un ataque directo a sus economías. En parte tienen razón, pero si no fueran por esa apertura económica que ya hace varias décadas se viene adoptando a nivel mundial, países, por ejemplo, como Colombia, que nunca fueron potencia en la parte, ahora como estamos hablando específicamente en el sector automotriz, entonces nosotros, si no tuviéramos esa apertura, no pudiéramos tener tampoco ni un acceso ni al consumo de él. Cuando tú consumes, empiezas a conocer, empiezas a palpar eh, la industria, ¿cierto? Entonces, Colombia obviamente no es, no es el mismo país que hace unas décadas atrás, porque esas aperturas económicas, esos tratados de libre comercio, le han permitido entrar en mercados que antes no conocía simplemente porque no teníamos de pronto la disposición. Y ya al pasar los años y al pasar de pronto el establecimiento de esos tratados, ya entonces nosotros empezamos a conocer otras actividades, ya hasta podemos hablar que aquí en Colombia, por ahí yo no sé si tú alcanzaste a escuchar, que Colombia se atrevió a decir que también iban a intentar producir vacunas aquí en Colombia. O sea, eso no lo hace cualquier país. No estoy diciendo de que nosotros en algún momento lo vayamos a hacer, de pronto sí, pero se consigue es como intercambiando recursos humanos, intercambiando conocimientos, intercambiando tecnología. Es la única manera que podamos nosotros, por ejemplo, en unos 20 años decir que gracias al Tratado de Libre Comercio que se estuvo con Japón, nos fortalecimos en el sector automotriz y podemos ser potencia, por ejemplo, a nivel Latinoamérica. Ya tendríamos que ver de pronto cómo es la relación de Japón con otros países latinoamericanos o sudamericanos. Pero si se ven con buenos ojos, podríamos entonces aprovechar esta alianza y ser fuertes en algo en que no lo somos, porque nosotros aquí en Colombia, como tú ya muy bien lo has dicho y ya hemos revisado acá varias veces, nuestra potencia en cuanto a la generación de riqueza se basa en los recursos naturales, ¿cierto? En esos productos que nosotros no somos capaces. Simplemente los explotamos, pero no, de pronto no los manipulamos para hacer un producto terminado interesante para la sociedad, sino más bien nos dedicamos a vender nuestros recursos naturales. Desde luego, sí. Muy interesante, me gustaron mucho las diapositivas, bastante organizadas, bastante de pronto ilustrativas en cuanto al manejo de datos. Aquí estaba verificando por acá la información que estabas diciendo. En primer lugar, la economía que tenemos, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, China y ahora pues Japón, ¿no? Entonces estamos jugando con los grandes y de los grandes pasan dos cosas. Te dejas, te dejas de pronto que no vayan bien las cosas porque simplemente te dedicas a consumir o más bien puedes aprender de ella y de pronto tomar esas cosas que tú no sabes pues para apropiarlas a tu modo de producción, en este caso en el mercado laboral. Bueno, excelente. De pronto no voy a decir que van a salir preguntas precisas porque no es la idea y yo voy en contra total de que un docente haga, ¿cuánto fue, por ejemplo, cuánto fue el Producto Interno Bruto y el 15% del Producto Interno Bruto de Japón correspondió en el año 2017 a qué subpartida? O sea, esas preguntas no las voy a hacer porque ya no tendría como un fundamento como tal. Pero de pronto un análisis que es lo interesante cuando uno tiene tanta información y sobre todo información que uno puede googlear y, y- y sumergirse en internet. Entonces no voy a hacer preguntas exactamente de los tratados de libre comercio, pero sí los voy a invitar a hacer ciertas reflexiones, que es lo interesante acá.
En las clases anteriores, como ustedes saben, chicos, nosotros hemos visto y creo que ya podemos decir que tenemos un conocimiento bastante importante en cuanto a la clasificación de la mercancía, en cuanto al manejo que se le da según el sistema armonizado y todo ese tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces, le dedicamos aproximadamente unas 2, 3 clases a esa temática y nos sumergimos hasta un aplicativo de la DIAN en donde podíamos tener conocimiento a la mercancía y a ver de pronto información relevante al momento de importar y exportar. Ese aplicativo lo vamos a seguir usando porque me interesa bastante revisar cierta información que nos van a ayudar de pronto a entender cómo es el proceso de importación y cómo es el proceso de exportación. Pero hemos venido hablando de su partida, hemos venido hablando de pronto de los aranceles y cómo se busca en el sistema armonizado y todo, pero bueno, y en sí cómo hago yo para importar y cómo hago yo para exportar. Entonces ahí hay cierta información que es bastante amplia y lo interesante de eso es de pronto ir relacionando los conocimientos pues para ir construyendo eh, las ideas, ¿cierto? Y de pronto ir materializando las cosas que vamos analizando acá. Entonces, antes de meternos con el paso a paso o de pronto esas pautas que se deben hacer, vamos a empezar con importación la próxima clase, por si quieren ir leyendo. Vamos a revisar el proceso como tal de la importación y cómo es lo más recomendable para hacer y quiénes son los que entran a jugar de pronto en este proceso. Esta clase la vamos a dedicar para entender de pronto ciertos términos, ¿cierto? Que nos permitan abordar esta temática sin ningún tipo de problemas. Obviamente cuando estemos dando la clase de importación y la clase de exportación vamos a ver otra temática, así que, perdón, otra terminología, así que esta no la voy a mostrar acá. Pero sí quiero hoy enfocarme en ciertas cosas que vamos a manejar y aunque de pronto sean entendibles a primera vista, siempre es interesante de pronto revisarlas, ¿cierto? Em, Julián, yo te hago una pregunta. No se la hago a Jair, pero obviamente no está, pero te la hago a ti y te la complemento en caso de que lo necesites. ¿Cómo crees tú de tus conocimientos en, o sea, el mercado nacional y el mercado internacional tienen algo en común? Y es que, primero, pues, lo regula el dinero, ¿cierto? No hay ninguna transacción comercialmente hablando que se haga si no hay ese traspaso de dinero entre dos partes o entre tres partes, pero vamos a enfocarnos aquí entre dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes que deben existir para que haya un interés de intercambio y una ejecución de una transacción, Julián? Eh, Profe, primero tendría que haber una necesidad y la otra, poder tener, o sea, tener poder adquisitivo para poder comprar esa necesidad. Perfecto. Está súper bien, ¿cierto? Técnicamente, en economía, te voy a decir dos términos que tú los conoces, es que haya una oferta y que haya una demanda, ¿cierto? Eso lo vemos aquí en Montería, eso lo vemos entre Antioquia y Córdoba, eso lo vemos entre Colombia y Brasil, eso lo vemos entre Colombia y Japón, eso lo vemos entre todo. Lo que está inerte ahí, o sea, lo que está presente siempre es que a alguien le interesa lo que yo tengo. Yo ofrezco al mercado y el mercado me busca si necesita consumirlo. Entonces yo soy el ofertante y hay un demandante. Listo. Teniendo ese concepto claro, eh, yo ofrezco algo y si tengo de pronto, si cumplo con esos estándares internacionales de calidad, yo soy un ente, yo soy una empresa que puedo ofrecer mi producto al mercado internacional. ¿Por qué digo
que debo estar certificado? Bueno, hay algo que se llaman acuerdos comerciales y los acuerdos comerciales se establecen, y sobre todo hablando internacionalmente, entre dos partes y por lo general la parte que compra, o sea, mi cliente, me va a exigir que yo esté certificado en calidad a nivel internacional. La norma internacional que me certifica a mí en que mis procesos están cumpliendo con estándares y que yo puedo asegurarle altos índices de calidad y garantía a mi cliente es la norma ISO 9001, la norma de calidad. Habrán otras normas. Por ejemplo, si estoy en el sector agrícola, habrán normas que regulan la actividad agrícola y que le dicen a mi cliente que yo estoy certificado en ese tipo de normas en ese tipo de normas. Ellos están interesados en esas normas y en mi producto, entonces se hacen los acuerdos comerciales. Listo. Entonces, yo ofrezco mi producto. Antes de que lleguen a mí, las empresas hacen entonces lo que se conoce como una evaluación de mercado. Hacen unas cotizaciones. Disculpa un momentico, Julián, que creo que me está llamando Jader. Un momentico y le contesto por acá. Sí, efectivamente era Jader y me está comentando que tiene problemas con el celular, entonces, pues nada que hacer. Bueno, entonces, retomando, íbamos hablando acerca de que después de que existe ese interés en mi producto, que yo estoy certificado a nivel internacional con las normas que a mi cliente después le interesan, entonces ellos hacen un estudio de mercado. Después de que hacen el estudio de mercado ya vienen lo que son las cotizaciones y, y finalmente se presenta la oportunidad de entrar en contacto con mi cliente y hacemos acuerdos comerciales, ¿cierto? Bueno, como estamos hablando de dos partes en un mercado internacional, está claro que esa parte está en otro país y yo estoy, pues, en diferente país. Aquí en Colombia, nosotros conocemos normalmente que cuando alguien hace una transacción, ofrecemos de pronto llevárselo y hay empresas que tienen privilegio y de pronto no te cobran nada por el domicilio. Hay otras empresas que sí te cobran por el domicilio, por ese servicio pues de enviar la mercancía. Y también está la opción que tú vas a las instalaciones de, de, pues de la empresa, del proveedor, y tú recoges tu mercancía. Entonces, esos son los tres panoramas que pueden existir, o hasta incluso hay intermediarios que también funcionan ahí, ¿cierto? Bueno, a nivel entonces internacional, nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de ejecutar ese proceso. Entonces, hay un término que se llama booking.
Y el término booking básicamente es registrar qué es lo que nosotros vamos a transportar. Y esto se hace entre el exportador, o sea, nosotros aquí en Colombia contratamos una empresa en Dinamarca, Europa. Hacemos una verificación de nuestro cliente y encontramos de que la mercancía que tiene esa empresa pues es acorde con mis necesidades. Listo, compramos lo que necesitamos. El exportador debe tener cierta información de la mercancía que nosotros acá en Colombia no podemos hacer nada, pero esa empresa que va a movilizar la mercancía sí necesita cantidad, cómo viene la mercancía, puede ser en cajas, puede ser en bultos, pues las diferentes presentaciones que tiene la mercancía de acuerdo a su naturaleza, ¿cierto? Obviamente debe tener una descripción del producto, debe tener un peso bruto y debe tener un volumen de envío. Esa información que inicialmente nosotros tenemos acá, vamos a ver cómo en otros procesos que también vamos a ver, se va relacionando para que vaya tomando forma ese movimiento. Entonces, lo primero es de pronto un booking, en donde se especifica esta información. Bueno, como te venía diciendo entonces, Julián, ese movimiento de mercancía en el comercio internacional, en comercio exterior, puede tener ciertos comportamientos. El primero es que acá el comprador es el comprador el que tiene que organizar todo con el transportista para recoger el pedido donde el vendedor. O sea, ¿qué significa esto? Parte comprador, parte vendedor. Se hace el acuerdo comercial. Listo, te pago la mercancía. Pero esa persona, esa organización que me está vendiendo, no tiene ningún compromiso en movilizarme esa mercancía. Entonces yo, como comprador, debo arreglar todo con una parte que se llama el transportista para recoger mercancía, llevarlo a los puertos y de los puertos acá al puerto destino, ¿cierto? Que es en el país, obviamente, donde yo quiero que llegue la mercancía. Puede ser en el país donde está la sede de la empresa o puede ser pues en otro país, no importa. Pero aquí el vendedor se desentiende completamente de la mercancía después de haber cerrado el tratado con su cliente. Es bastante raro de pronto de entender y de pronto de poderse pensar uno como que me vende pero no tiene nada que ver. Sí, ellos simplemente lo que hacen es separar tu mercancía y te dicen la mercancía está lista para ser recogida. Y ya, eso recibe el nombre de Edge Works. Y estos son términos que los voy a explicar así a grosso modo, pero si de pronto uno quisiera especializarse bastante en cada uno de ellos, puede encontrar bastante información. Ok, otra opción para el Profe, movimiento. Señor, qué pena. No sé por qué tengo el concepto en la cabeza y si de pronto está errado me puede corregir. Pero bueno, acá en este caso cuando son movimientos de volumen, estamos hablando de cuerpo y todo eso, pero no sé por qué tengo esa petición, lo he escuchado en algún lado, en alguna parte, cuando uno quiere de pronto traer productos de afuera, que se necesita hacer todo ese proceso, uno tiene que dar como la dirección de un casillero y después contratar a una empresa para que de ese casillero lo eventualmente haga el destino. O sea, estamos hablando de pronto de cosas más individuales, más pequeñas. No sé si es así correcto o si de pronto cuando son cositas así más pequeñas se decide de esa manera. sí, hay diferentes formas, ¿cierto? Las que estás viendo acá, las que yo te traje para el día de hoy, son de pronto mercancías grandes. Ya de pronto, si son mercancías pequeñas, esas mercancías que de pronto uno compra para consumo pues de uno mismo o en pequeñas cantidades, ya hice el tratamiento puede ser hasta diferente. Y lo recomendable ahí sería pues que venga todo incluido, ¿no? O sea, si usted compra algo usando alguna plataforma pues de las que conocemos para adquirir mercancía, que inmediatamente se venga a, a nuestra dirección de residencia. No sé de pronto si has tenido alguna experiencia comprando mercancías y que pase lo que me estás diciendo. ¿Alguna vez has tratado
de comprar algo en el exterior y que se le dé ese manejo que me comentas? No, creo que fue por un compañero de la universidad que y con respecto a eso. Pero sí tuvo un compañero en el colegio que trajo, hizo y pues ahí le mostraba, pero bueno, ya eso sí fue un poco más completo, o sea, él hizo el pago y ya el producto, o sea, la plataforma se encargaba pues de todo eso y el celular le venía directamente allá de Chile. Entonces, Ujú. pues, eso sí se le demoró como 2 meses en llegar, pero él podía hacer el rastreo total de su producto. Pero en ese caso de él sí, sí estaba todo incluido, o sea, el producto se lo entregaban a su casa. Pero el compañero de la universidad es que no tengo bien clara cómo fue la situación. Sí, sí habló algo así de ese tema, de, de esa cosa. Por ejemplo, mira, vamos a revisar algo en esta plataforma. Yo la verdad nunca he comprado acá en Amazon, pero sí sé que pues muchas personas lo usan pues para sus cosas, ¿cierto? Entonces vamos a colocar, por ejemplo, un iPhone. Vamos a colocar un iPhone acá y vamos a revisar. A ver, vamos con esto. Aquí debe traer en esta opción, listo, está la mercancía como tal. Tenemos descripción. mm, ¿Está disponible o no está disponible? Mm, No está disponible en el momento. A ver, no está disponible en el momento. Bueno, ese es de pronto el complique para importar algo, ¿no? O sea, esta mercancía no está disponible aquí en Colombia, pero lo más probable es que en Estados Unidos no está disponible en el momento. Bueno, ¿será que cogí una mercancía que no va a colocar camera? $39. Va a coger esta luz. Vea, ¿qué estás viendo? ¿Cómo aparece acá? Mira, Sí, o sea, el valor, si tú tienes a alguien o estás de visita en Estados Unidos, tú puedes conseguir esta cámara por $447, ¿cierto? Pero si ya tú quieres que venga aquí a Colombia, mira todo lo que te cobran. Te cobran, eso hace parte el 25% aproximadamente. El 25% aproximadamente de lo que vale el producto como tal. A ver, y se te va entonces dólar. Ah, ya, se te está elevando $100. Eso es pues una plata bastante considerable, simplemente por el hecho de adquirir una mercancía que tú sabes que está en otro país, pero como lo vamos a ver también acá, unos costos están relacionados directamente con estos procesos, ¿cierto? Y en el tema de importación y exportación que la vamos a estar viendo la próxima semana, te vas a ir dando cuenta y te vas a ir familiarizando con estas cosas, todo lo que acarrea el tema de comprar mercancías en otro país. Bueno, vamos a seguir entonces acá. Entonces está claro que este término, el Edge Wars, aplica es para cuando el vendedor simplemente dice que su mercancía está lista, pero el comprador es el que tiene que organizar todo para ir a recoger la mercancía, traerla al puerto donde se va a exportar y traerla hasta el puerto donde va a llegar finalmente. ¿Ok? Hay otro tipo de pronto de movilización de mercancía que es por FOB o FCA, ¿cierto? En donde básicamente el exportador tiene toda la libertad de trabajar con el transportista que él prefiera y dejar la mercancía en el lugar que será ya exportada. ¿Qué significa esto? Ok, a diferencia de este tema, en donde aquí no tenía nada que ver después de su tienda, acá el vendedor escoge la empresa con la cual va a hacer la movilización de la mercancía y la deja hasta el puerto en donde ya va a ser exportada. O sea,
se mueve internamente y queda ahí mismo en el mismo país, pero no le hace el manejo hasta el lugar donde va a ser finalmente entregado. O sea, si tú hiciste el acuerdo comercial con Suiza, entonces esa empresa en Suiza la saca de la empresa, la mueve con la empresa que ellos quieran. Obviamente esto lo hago por temas de costos, sobre todo, y por temas de punto de facilidad y que cumplan pues sus rutas. Entonces, si el exportador viene y escoge el transportista, lo más probable es que vayan en una ruta que ellos quieran para que ahorrar costos, porque van a tener que entregar varias cosas, entonces el tiempo de espera puede ser mucho mayor. Esto se puede relacionar mucho con el tiempo estimado de entrega, se puede alargar mucho más. Ok, y de pronto este método que sería como el método más rápido y el método más favorable para el que compra es que el exportador tiene la obligación de colocar la mercancía en el puerto de destino, ¿cierto? Y acá la compañía que compra puede tener el acceso remoto a el movimiento que está teniendo. Esto es lo que un importador está muy interesado en conseguir, ya que acá la información puede ser más costosa, mucho más complicada si de pronto no tienen un contacto directo con las empresas transportadoras de allá, los costos se le elevan, si no hay acuerdos comerciales y necesita entonces hacer un acuerdo comercial con el transportista, entonces los costos van a estar elevados. Pero entonces acá, al comprar la mercancía, ya el exportador te la trae hasta acá. Tiene un costo. Por ejemplo, el caso de Amazon. Amazon te está ofreciendo esto. Lo que vas a hacer es simplemente consignar el dinero. Y ellos, ¿qué hacen? Ellos, bueno, aparte de conseguir la mercancía, porque Amazon no produce, Amazon simplemente distribuye mercancía y conecta intereses con intereses de ofertantes con demandantes. Ellos se encargan de absolutamente todo. Usted como comprador o importador le compra a ellos, le paga a ellos y ellos ya cargan todo y hacen todo el trámite de importación y exportación. Listo. Por eso es tan costoso y se complica ahí el tema en cuanto a eso. En cuanto a lo que es hacerle la vida fácil al comprador, listo, te hago la vida fácil, pero vas a tener que pagar un dinero. Entonces tú ahí pues te pones a evaluar si te sirve o no te sirve. Ok, entonces, ¿cómo se le llama a ese proceso en donde se envía la mercancía? Se conoce como shipment. Entonces, es normal escuchar un término y Julián, no sé si de pronto tú vas a tener alguna vez acceso y vas a trabajar con este tipo de mercado, pero sí vas a escuchar no vas a escuchar, ya la mercancía salió de Suiza, ya la mercancía salió de Portugal, no. Vas a escuchar muy frecuentemente ya la mercancía se shipió, está shipeada, no está shipeada. Es un Spanglish que te sirve porque con eso todos entienden. Ya la mercancía fue shipeada, todavía la mercancía no ha sido shipeada por X o Y razón. Listo. Shipment es enviar mercancía. Perfecto. Una vez, no sé si alguna vez la has escuchado. ¿Sí la habías escuchado antes o no? No, no, no. Ok. Bueno, ahí ya la tienes entonces en tu glosario. Otra expresión, y esta ya sí representa un documento como tal. Carrier name, lo que significa carrier name es esas empresas que son las que encargadas de transportar. No es la empresa que está vendiendo, no es la empresa que está comprando, es la empresa que transporta la mercancía. Obviamente esta información no es de esa empresa que recogió en la tienda y me la llevó al puerto, no. Estamos hablando aquí del Billing of Landing, es el documento que se genera, ya sea en los aeropuertos o ya sea en los puertos, en donde debe ir especificada cierta información y se debe diligenciar para que esa mercancía sea legal, no sea pues concebida como contrabando y no tenga ningún problema cuando llegue al control de aduanas, ¿no?
Entonces, ¿qué información debe tener? Debe tener las partes contratantes, ¿cierto? Debe tener cuál es la empresa que está haciendo el envío de la mercancía. Debe tener a quién le va destinada la mercancía. En caso tal de que sea un barco, los barcos por lo general tienen nombres. Debe ir el nombre del buque, debe ir número de vías especificado, el puerto donde se cargó, el puerto donde se descargó, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si tú recuerdas cuando estuvimos viendo mercancía en tránsito. Recuerda que había una mercancía que podía estar en un país, pero esa mercancía no iba a estar, no se iba a nacionalizar en ese país, sino que estaba haciendo una pauta pues para moverse a otro país. Bueno, cuando un buque de estos, un barco de estos de transporte de mercancía, llega a un país que no va a ser el puerto de destino, el puerto de descarga, si no tiene esta documentación, se pueden estar presentando confusiones y cada mercancía debe ir plenamente identificado con este documento, pues para que no haya un descargue en un país cualesquiera. Entonces, cuando se va a descargar una mercancía, debe ir plenamente identificado con un documento así como el que estás viendo y evitar que se presenten esas confusiones. Listo. Ok. Otra de las cosas que también están contempladas en este documento, número de contenedores que tiene la mercancía, puede ser uno o varios. El peso también debe estar especificado. ¿Cuál problema podría generarse, Julián, si el peso de la mercancía y el volumen de la mercancía no está especificado? ¿Tú crees que una empresa que transporta mercancía, al no saber esta información, podría prestar el servicio adecuado? No, profe. Pues, sobre todo porque el peso y el volumen son el diferenciador para saber qué tipo de transporte utilizar. Entonces, pues, sin ese dato y también pues, cuánto podría cobrar esa persona. Entonces, sí es como que fundamental, ¿no? Claro, ahí funciona para dos cosas. Funciona para darle control a la mercancía en cuanto a cuánto te voy a cobrar por el servicio y, y cómo esas empresas que son las encargadas de transportar tienen que organizar sus recursos, ya sea un barco, ya sea un vehículo, ya sea un avión, para saber si el espacio que tengo sí me va a dar para movilizar la mercancía que tengo para pasado mañana. Entonces, si mi barco tiene una capacidad de, no sé, de 1.000 metros cúbicos y no me especificaste bien la mercancía, el volumen, la mercancía está en 1.500 metros cúbicos, no me da entonces pues para yo poder llevar la mercancía y vamos a tener problemas todos. Voy a tener problemas yo para cumplirte, voy a tener problemas tú vas a tener problemas porque no te vaya la mercancía a tiempo, entonces obviamente esas variables deben ir definidas, ¿cierto? Los fletes también deben estar concebidos en este documento. Dónde se hizo, el lugar, fecha, etcétera. Son información, como te digo, o sea, tú la ves y te muestran este documento acá y tú de pronto te asustas porque no sabes pues, qué va a ir relacionado acá. Pero ya cuando yo te empiezo a decir que tiene que ir peso, el volumen, la fecha, etcétera, etcétera, simplemente esto es una radiografía de qué es lo que están moviendo, de dónde va, para dónde viene, etcétera, etcétera. Y, Bueno, profe, ese documento llega al usuario final, al destinatario. sí, hay unos formatos que deben llegar al importador porque es el seguimiento y la trazabilidad. ¿Por qué te digo, por qué te menciono la parte de trazabilidad? En caso tal de que llegue a haber algún inconveniente con la mercancía, ¿cierto? Aquí debe ir concebido también cómo está la mercancía, o sea, el estado de ella como tal. ¿Por qué? Porque si yo te compro algo, tú estás en otro país, me envías una mercancía y según tu control, cuando la despachaste, estaba bien la mercancía en el puerto, ¿por qué me llegó mal acá en mi compañía? Entonces, o en el puerto de descarga. Entonces, con este documento yo puedo soportar que la empresa que estaba movilizando la mercancía recibió la mercancía en tal estado y me la entrega mal.
Esto tiene que ser de pronto ese seguro, tanto para el exportador como para el importador, y en hacerle seguimiento a esas empresas que se dedican al manejo de la mercancía. Hazte la idea, o sea, estas empresas tienen sus controles de calidad mucho más, o sea, unos estándares de calidad mucho más controlados que lo que vemos en Servientrega o un Envía o en un Interrapidísimo, claro. Pero no deja de ser que ellos puedan cometer errores, donde la mercancía se puede ver afectada de una o cierta forma. Si es el tema de alimentos, que no se le haya dado un buen control de temperatura, que aquí debe estar contemplado eso. Si es tema de pronto de mercancía que es frágil, que se puede estar rompiendo, etcétera, etcétera. Entonces este es el soporte de cómo de esa trazabilidad desde que se recibió al puerto de cargue hasta que se descargó. ¿Está claro? Y sí, lo digo porque yo no estoy muy lleno en la parte de recibo allá en el center, pero sí estoy en esa oficina. Entonces, eh, hay veces, póngale que cada 4 meses llegan 2 vehículos de estos. Son casos muy específicos, sobre todo no, en su totalidad son cuando traen porcelanato. Cuando este porcelanato llega, o sea que estamos desabastecidos en el centro de distribución y llega porcelanato a puerto, muchas veces desde el centro de distribución no dicen que se lo manden allá, sino que empiezan a distribuir las cargas desde el puerto. Entonces, nos ha llegado varios carros que llegan directamente desde puerto y o sea, se me hizo muy similar esa plantilla, pensé que era otra. Y llega al final, debe ser esa la que los conductores muestran. Entonces Mm. ya ahí sí para grabar esa mercancía es diferente, que les toca hacer otro proceso. Y es así, o sea, para evitarse de pronto el sobrecosto de mandar todos los productos allá a la bodega y luego la bodega mandarlos a las demás tiendas, pues ahorrarse eso, hacer eso directamente a la tienda. Así es, así es. También te comento otra cosa. Bueno, esa, esos documentos que tienen que ver con estos procesos los vamos a ver a fondo en las próximas clases. Pero eh, este documento es para la legalización y para poder nacionalizar mercancía y para que se pueda movilizar libremente en el país donde se importó, tiene que tener, o sea, cuando la mercancía llega al puerto de descargue y desde el puerto de descargue se va a, a distribuir ya en ese país, ya sea para un warehouse o para una tienda como tal, este documento debe estar presente porque el momento de que de pronto la policía en las vías, que ya sabes cómo es el tema de control, te van a preguntar por este tipo de documentos y sobre todo cuando venga empacado en ese tipo de embalajes extranjeros. ¿Ves? Te van a preguntar como que ve acá esa mercancía, cuáles son los soportes de esa mercancía y ahí vas a tener que mostrar todos los documentos de importación y también este documento es importante porque le muestra la trazabilidad, sobre todo cuando son alimentos, sobre todo cuando son alimentos. Ok. Eh, Sé que tú y de pronto nosotros con ya el acceso a la tecnología y todas esas aplicaciones y desarrollos, tenemos acceso a lo que es el tracking, pero lo quise traer porque es un medio de control que tienen las partes interesadas acá para hacerle seguimiento remoto a su mercancía, ¿cierto? Entonces simplemente se van a relacionar en una plataforma los números de guías con toda la información de la mercancía y si la empresa transportista, transportadora, una empresa certificada le va a brindar este servicio a las partes, pues para ir mostrando claridad y se vayan organizando los protocolos y de pronto no se rompan esos acuerdos comerciales con los clientes finales, porque al final nosotros exportamos porque allá en lo último del proceso hay alguien que está esperando para consumir la mercancía. Entonces esto es fundamental pues para garantizar que no hayan rompimientos de stock en las partes interesadas, sobre todo en el que compra. Listo. ¿Por qué
también debemos hablar de los charges. ¿Qué son los charges? Los charges son los gastos, son esos dineros que van implícitos en los procesos de importación y exportación y que hacen que la mercancía pues vaya subiendo de precio. Entonces, aparte de que están los aranceles normales, esos aranceles que se cobran cuando ingresa la mercancía como tal, aparte de eso, hay otras cosas, ¿no? Gastos relacionados con el flete, los envíos, los recargos locales, simplemente por entrar mercancía, cuánto te cobro por importarlo, extra, extra, extra costes de pronto por retrasos que haya en tiempos de entrega. Una, una relación, pues, que si tú te pones a analizar, son todos esos dineros que se tienen que colocar en la mercancía para que sea movilizada por todos esos puestos de control y por todas esas entidades que manipulan la mercancía. Entre más puestos de control tengas que pasar la mercancía, va a tener que pagar unos mayores costos porque por cada control va a haber un gasto adicional, ¿cierto? Entonces esos son los famosos charges. Mercancía como tal, ya hemos hablado lo suficiente de esto, pero pues para hacer un resumen, básicamente lo que se está comprando es ese bien o como lo estamos viendo también en el Tratado de Libre Comercio y tú también lo mencionaste, servicios. Obviamente los servicios no se transportan en este tipo de vehículos, pero eh, sí está claro de que esta mercancía se le tiene que dar una buena clasificación, se le tiene que dar un buen manejo, pues para tener control de lo que se manda. Las monedas que se están usando, que son los currency, estos varían. Generalmente es el dólar, ¿cierto? Es la moneda que generalmente a nivel internacional regulan esos tratados, esos tratados. El yen está tomando mucha fuerza. Los chinos quieren de pronto desplazar a lo que viene siendo el manejo del dólar a nivel mundial desde las transacciones. Así que está tomando mucho peso eso y también se están empezando a establecer acuerdos comerciales con el yen, el euro y la libra esterlina. La libra esterlina porque de Reino Unido. ¿Cierto? Ahora, bueno, ahora que tocamos el tema de la moneda, no sé si de pronto tenga conocimiento con todo este auge que está teniendo el tema de las criptomonedas y todo esto. ¿Usted cree que de pronto en un futuro eh, este tema de importaciones y exportaciones se manejen bajo este tipo, esta nueva modalidad? Bueno, Julián, te comento. Yo mm, no te voy a decir que no tengo nada que ver con las criptomonedas porque de hecho sí, de hecho tengo el dinero invertido y lo considero como una gran oportunidad para todas aquellas personas que no les gusta lo convencional y son conscientes y somos conscientes de que el futuro cada vez más se está volcando a la tecnología, ¿cierto? Las criptomonedas, no sé si tú de pronto conoces, has escuchado a un personaje muy famoso que se llama Elon Musk. ¿Lo conoces? ¿Lo has escuchado? Y me bajó el Bitcoin en menos de un día. Buenísimo. Ok, ok. Y como lo subió en su momento, ahora lo bajó. ¿Tienes invertido? Un poco, profe, pues estoy todavía empapándome del tema, pero sí tengo ahí aquí en esa criptomoneda y más que todo interesado ahora en el tema del Ethereum que pues ha subido. Cuando yo conocí Ethereum estaba en 1800, que de pronto por no tenerle tanta confianza y no tener tanto conocimiento no invertí y ya cuando la última vez que lo vi estaba en 3000 y pico. Y bueno, ahora bajó a 2700 más o menos, pero sí ha tenido un crecimiento bueno. Es un tema de bastante interés para esas personas que están metidas en el tema de la tecnología, ¿cierto? Yo apruebo lo que estás diciendo tú, que el dinero se va a ir transformando y va a ir tendiendo pues mucho más a lo que son las criptomonedas. No voy a decir de que
las currency como las conocemos normalmente van a desaparecer por completo. Pero si nosotros vemos empresas grandes como la de, por ejemplo, Tesla, que es la de Elon Musk, en donde ellos están de pronto considerando ya tener como medio de pago las criptomonedas y no únicamente Tesla, ya hay otras empresas que han mostrado que están aprobando ese tipo de medios de pago. Entonces, no es ningún misterio y ni nada nuevo que se empiecen a ver estas transacciones por criptomonedas. Es algo que está tomando mucho más fuerza, que últimamente con el Bitcoin se vio que no es algo de pronto para tomarlo a la ligera y que es muy serio el tema. Ojalá, de pronto nosotros que estamos metidos en el tema, nos vaya tomando fuerza rápido, ¿cierto? Pero sí, yo lo considero bastante viable que esto se empiece a dar. Bueno, tema de la aduana. De pronto alguien así a la ligera puede decir cualquier cosa con respecto al concepto de las aduanas, pero las aduanas o los customs, como se conoce en su término en inglés, son esas entidades que tiene cada país por las cuales se regula el proceso básicamente de importación y exportación. Son a los customs a los que le llegan siempre esos dineros por aranceles, esos impuestos que se le colocan a la mercancía, en donde obviamente paran al gobierno y son simplemente captadores y reguladores de la actividad del comercio exterior de cada uno de los países. Entonces, no podemos hablar de que Colombia tiene dos, tres entidades aduaneras, no, solamente tenemos una sola y es la DIAN. Y así como Colombia tiene una sola, en lo que están viendo en pantalla, cada país cuenta con una que se dedica básicamente a la regulación de eso. Por ejemplo, si miras el nombre de la de Estados Unidos, lo toman como protección de fronteras. O sea, es chistoso porque ellos son los que están especializándose siempre en importar mucha mercancía y exportar, ¿cierto? Son los que están firmando tratados de libre comercio con todos y tienen el nombre de protección, tienen la palabra de protección en el nombre de su aduana. O sea, somos proteccionistas, pero al mismo tiempo abrimos nuestra economía a nivel mundial. Entonces, son cosas interesantes que uno de pronto ve por ahí. Perfecto. Entonces, como sabemos, entonces las aduanas son los entes reguladores. Esas entidades tienen entonces un personal especializado que conoce cuáles son los protocolos, los estándares, los tiempos y esos documentos que se deben tener en cuenta para legalizar una mercancía, ya sea si se van a nacionalizar o para darle salida si se va a exportar. ¿Quiénes son ellos? Son los custom brokers, que son los agentes de aduana, personal capacitado de las entidades aduaneras para darle control al proceso de comercio exterior. Listo. Estimate time of arrival, que es la fecha estimada de arribo. Como estábamos viendo, se parece mucho a lo que es hacerle tracking a la información. Una vez es shipeada la mercancía, el shipeo se muestra entonces en las plataformas de control y que se le hace pues seguimiento por GPS y vamos entonces viendo unas actualizaciones que salió del puerto, que está en el barco navegando, en el buque, que nos llega a nuestro puerto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Hasta que finalmente llega, en el caso del ejemplo, hasta una empresa que se llama Subirats en Barcelona. Estas fechas tienen un estimado, pero el tiempo real te va mostrando otra cosa. Entonces, por sus siglas, ETA se expresa como fecha estimada de arriba. ¿Listo? Ok, los freight forwarder, no sé si de pronto tú te atreverías a decir que son, qué representa ese término. No se me viene nada así a la cabeza. Ok, ese término se le asigna es a estas empresas.
estas que estoy señalando acá. O sea, esas empresas encargadas de conectar los dos puertos, ¿cierto? Entonces, no todos, no todos tienen, obviamente, la estructura y de pronto para pues, prestar ese servicio, sobre todo cuando son mercancías muy pesadas, etcétera. Entonces, por decirlo así, hay unas especies de empresas que ya están constituidas, que ya llevan su trascendencia y encontramos entonces en el top uno no es ni China, no es ni Estados Unidos, no es ni Japón, es una empresa suiza. Después ya vienen la China, los alemanes, Dinamarca y Hong Kong que hace parte de China, pero bueno, independiente. Esos son de pronto como las potencias en esa parte para darle movilidad de mercancía a nivel mundial. Ok, los Notify Party. ¿Quiénes son los Notify Party? Una vez, una vez llega, ok, estamos acá en este punto, se exporta la mercancía, se transporta. Cuando llega acá, se debe informar al Notify Party, o sea, ya a esa empresa transportadora final, que ya la mercancía está en este punto. Entonces, ¿quiénes son los Notify Party? Los Notify Party son esas empresas que hacen los pickups, ¿cierto? Lo que hacen los pickups en los puertos de desembarque. Los pickups, precisamente por eso coloqué la misma diapositiva. Pickups es recoger, ¿cierto? Recoger una mercancía que debe ir, eh, esos Notified Parties deben ir con la documentación para poder ingresar a los puertos y poder recibir la mercancía. Debe, obviamente, estar relacionado directamente, disculpa que me devuelva, pero debe ir obviamente relacionado con la información que viene plasmada acá. Así que el Notified Party también debe saber cuánto va a recibir, cuánto pesa, pues por los controles que hay. Sabemos de que por eso cuando uno va viajando, no sé si tú los has visto, me imagino que sí, y son esas básculas de control. Entonces, una vez te comento, de pronto tú dices, bueno, pero para qué me están dando tanta información de este tipo si yo no lo voy a usar? Está bien. Lo más probable es que si nos quedamos haciendo lo convencional siempre no vamos a conocer las cosas nuevas. Pero te comento, Julián, yo estuve en una empresa en donde nosotros, bueno, esa empresa le exportaba, nosotros no, porque no soy dueño de esa empresa. Esa empresa le exportaba, estábamos exportando, creo que era para Panamá. Y todo empezó, hubo un problema y fue que hubo un mal reporte en cuanto al peso. Se calculó mal el peso bruto, que al final es el que le importa a los Notified Parties. A ellos no les interesa el peso neto, porque el peso neto no es lo que ellos están movilizando. Ellos están movilizando al final es el peso bruto, todo lo que pesa la mercancía como tal. Y se despreciaron de una manera absurda el pesaje de las cajas y cuando ya se cargó, después de casi 4 horas de estar revisando mercancía, que estuvieran bien identificadas, que estuvieran sus soportes, etcétera, etcétera, se cargó el vehículo, estuvimos pasados por 700 kilos. Y el Notify Party, o sea, esa empresa transportadora se negó 700 completamente. kilos, o sea, esos 700 kilos excedentes eran de peso de caja. Sí, bueno, puede ser peso de caja y ahí también iba algo de mercancía. Se calculó mal, ¿cierto? El coordinador logístico de la compañía depreció mucho el contenido de las cajas, el peso de la caja y como tú lo dices también, pudo haberse dividido un poquito de mercancía. Yo recuerdo que eran 700 kilos porque fue un número cerrado y eran casi las 7 de la noche, lo que me dio bastante risa, como que 7 de la noche, 700 kilos, what the fuck, ok, pasó el error. Y tuvimos que extender por 3 horas más, bajar, seleccionar qué mercancía era la que se iba a quedar y hablar con nuestro cliente en Panamá o con el cliente de la compañía en Panamá para informar del retraso. ¿Qué pasó? Eh, Cuando se iba a cargar la mercancía en este buque estuvimos a riesgo de que no nos aceptaran la mercancía porque los tiempos ya se estaban llegando a su límite. Entonces es fundamental cuando se van a hacer estas transacciones, estos acuerdos comerciales, estar muy concentrados porque un pequeño error puede estar tirando, puede estar tumbando algo que ya está establecido.
sea, son estándares, son protocolos que deben ser muy minuciosamente analizados y cuidados para no cometer eh, esos atrasos. ¿Listo? Otra expresión en inglés se llama schedule. Esto es simplemente tener definido cuáles son los tiempos, en qué fecha yo voy a organizar mi mercancía de producción, en qué fecha yo voy a separar mi mercancía en mis bodegas, en qué fecha me vienen a recoger la mercancía o en qué fecha me llega la mercancía y en qué fecha yo voy a darle manejo a la mercancía. Es súper importantísimo porque en el tema de comercio exterior el tiempo es dinero. El tiempo es dinero porque se involucra lo que transportan. El tiempo es dinero porque se involucra obviamente los que transportan con la mercancía a nivel nacional o donde se vaya a distribuir la mercancía. Y obviamente es dinero porque también estoy involucrando el recurso de mi empresa como tal. Ok, aquí se me corrió esta diapositiva, disculpa. Y mm, el último término que te iba a mostrar, en inglés se conoce mucho como warehouse. Y tú lo estabas llamando, ¿cómo era que lo llamaste? Cuando estabas hablándome de tu empresa, lo dijiste. Centro de distribución, Los, SEDI. los centros de distribución. Entonces, para el que piense que una empresa que está importando siempre va a llegar la mercancía a las tiendas o a la sede, por ejemplo, la sede de Medellín, a la sede de Bogotá, no. Esto por lo general llega entonces a unos centros estratégicamente ubicados, y también se lo comento a Jader por si de pronto no lo sabía, y es a partir de ahí en donde se empieza a mover la mercancía. Como tú lo estabas diciendo, hay casos de casos. Hay casos en donde me sale mucho más costoso si yo vengo y lo mando para Bogotá y la mercancía se me va a quedar en Montería. Ya estoy aquí cerca, pues lo dejo aquí en Montería. Aunque hay otras empresas que por darle un debido manejo a la mercancía, para poder revisarla, para hacerle muestreo y todo, puede que la sede de Montería no cuente con con el recurso capacitado para recibir una mercancía pues, de importación. Entonces, por eso que tengo que mandar al warehouse. Y en el warehouse es donde yo evalúo una mercancía, le doy el visto bueno, no se generan devoluciones porque ese es otro tema. Después de que ya se empieza a manipular la mercancía y se acepta la mercancía como llega y no se evalúen esos estándares, el tema de devoluciones se complica. Entonces, para eso es el warehouse. El warehouse es donde se aplican todos esas revisiones, esos muestreos, y en caso tal de que se generen devoluciones, eh, para que después se pueda recibir o no la mercancía como tal. Finalmente ya tenemos la mercancía en nuestros centros de acopio y es ahí donde le damos manejo a ella y ya es donde ponemos en práctica entonces todo lo que hemos visto de lo que un almacenista hace, ya los sistemas de almacenamiento, los muestreos, análisis de calidad, etcétera, 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 codificación, embalajes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bueno, no sé, Julián, si de pronto alguno de estos términos no te quedó claro, porque hay una actividad que voy a dejar y es con base a todos ellos. Entonces, no sé si de pronto quisieras revisar uno en especial, si todos te quedaron claros. No, sí, profe, fue de pronto muy claro ahí en ese tema. Ok, perfecto. Bueno, el ejercicio en qué va a consistir, no lo he montado, pero te lo voy a ir adelantando pues para que lo revises. Voy a montar las diapositivas, eso sí, y vamos a hacer que por cada, o sea, van a hacer un ejercicio, a grosso modo, claro está, en donde van a mover una mercancía de un país a otro país. Son libres ustedes de escoger la mercancía que quieran, el volumen que quieran, absolutamente todo. Ustedes van a ir revisando término a término y van a decir entonces cuándo llega, quién lo mueve, de pronto algún costo. Si quieren de pronto investigar costos, pueden investigar los posibles costos que hay, porque esos costos pues obviamente cambian. Si quieren darle un nombre a la empresa, se lo dan. Y ahí vamos a construir y vamos a materializar lo que aprendimos acá para ver cómo es en la vida real. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, si no te quedó ninguna duda y todo está perfectamente claro, entonces vamos entonces a la actividad. Yo la voy a ir subiendo, no es necesario entonces de que ya estemos conectados.
Pero si tienes alguna pregunta, yo voy a estar disponible. Listo. Listo, profe. Listo, dale. Bueno, ya voy a subir entonces la presentación para que lo tengas a la mano y también subo la actividad. ¿Me puedo desconectar ya, profe? Sí, tranquilo, tranquilo. Julián, muchísimas gracias de todas formas. Sé que recibir así tanta información uno solo, a veces de pronto como que es un poquito raro, pero bueno, se llevó bien la clase, listo. Ah, listo, profe, no se preocupe. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Listo, que tenga buena noche, descanse.